El título, como ven en la pantalla, es Para el Censo. Y cuando el Señor me dio esta palabra hace un tiempo atrás, me quedé en verdad perplejo, porque yo decía, Señor, ni me interesa mucho lo que es un censo, ni entiendo por qué es que quieres que yo pare un censo. No entiendo, Señor. Y me acuerdo, estaba en el avión preparando esta predicación, y el Señor me llevaba a los diferentes países, a los diferentes estados, a las diferentes organizaciones militares, y cómo cuando un grupo va a organizar militarmente, cuando se va a preparar para una pelea, hacen algo muy particular que se llama un censo. Y el censo, vamos a entrar más profundo en lo que es el censo, pero el censo, en palabras fáciles y sencillas, es nosotros determinando el poder y la fuerza que nosotros tenemos. Y la clave aquí es nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros servimos al Dios de dioses. Servimos al Señor de señores, al Alfa y el Omega, al principio y el fin, al príncipe de paz, el pan de vida, y puedo todo el día decirle todas las maravillas y todas las cosas que Él representa y que Él es. Sin embargo, cuando nosotros enfrentamos al enemigo o cuando nosotros enfrentamos obstáculos en nuestra vida, es muy poco que lo incluimos a Él en nuestro asunto. Queremos, y hablo de mi parte, queremos siempre ver cómo nosotros podemos resolver el asunto. ¿Cómo puedo yo cambiar a mi esposo o esposa? ¿Cómo puedo yo arreglar mi situación financiera? ¿Cómo puedo yo arreglar este hijo mío, esta hija mía que es rebelde? ¿Cómo puedo yo ganar más plata? ¿Cómo puedo yo ser más saludable? ¿Cómo puedo yo y cómo puedo yo y cómo puedo yo? Y el yo, como le dije la semana pasada, es un yo-yo, porque siempre es yo y yo. Pero si examinamos bien la palabra de Dios, examinamos uno de los libros más eficaces de la Escritura, el libro de Proverbios, cuando escribió el rey Salomón, sabiendo que él es el rey que la palabra dice que tuvo más sabiduría que todo otro rey, vemos una tras otra vez como el rey Salomón siempre atribuía su inteligencia, su sabiduría a Dios. Un rey que dice la palabra que no hubo uno más rico que él. O sea, las riquezas de él, la sabiduría, era una cosa tan tenaz. Pero Salomón entendía la clave de lo que creo que el Señor nos quiere hablar hoy, y que es que no es Salomón, sino es Dios. No es qué fuerza tiene el rey, no es qué fuerza tiene el profeta, no es qué fuerza tiene el pastor, sino es qué fuerza identifica y representa a Dios para nosotros. Es como que yo estuviera en una pelea de boxeo y tengo a mi hermano grande que está ahí. Me acuerdo cuando yo era niño, si yo tenía mucho miedo, mucho temor, yo podía ir a él y decirle, oiga, me está molestando a alguien en la escuela, ayúdame, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos en esta caminada que llamamos vida y muchas veces tenemos una pelea con un enemigo, no buscamos a nuestro hermano mayor, no buscamos a nuestro padre, sino que nosotros ideamos la forma de poder pelear y muchas veces somos vencidos. Porque es cierto, el enemigo contra nosotros, sin él, puede vencernos. Y escuchen bien, sin él. Porque con él, que dice la palabra, con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Con él soy más que vencedor. Pero sin él, hermano, tú y yo somos solamente carne, sangre y hueso. Y Dios está diciendo, nos está diciendo hoy, no mire tus carnes, no mire tus huesos y no mire tu sangre. Míralo a él. Para el censo. ¿Qué significa? Mira, la verdad es que como ven ahí, dice, podemos tener todas las herramientas y toda la gente, porque si muchas veces analizamos las cosas que tienen sentido común, ¿cierto? Yo soy una persona bien sentido común, a mí me gusta hacer las cosas con sentido común. Si tú me dices, mira, vamos a comprar un carro y vale $10,000 y tengo $8,000, yo le digo, no gracias, no tengo el dinero. Esta sociedad hoy día dice, sí, comprémoslo. ¿Por qué? Porque se imaginan que van a ganar o van a hacer. Yo no soy de ese, yo soy sentido común. Sentido común me ayuda a mí muchas veces a decir, este es mi obstáculo, esta es mi situación, ¿cómo puedo yo idearme la forma de hacerlo? Pero eso no es fe. Nosotros somos un pueblo de fe. Estamos supuestos a ser gente de fe. Y yo le digo, de parte mía, a mí me falta fe al montón. Me falta fe.
Me falta bastante fe. Es por la gracia de Dios que yo estoy aquí, porque no es por mi fe. ¿Cómo le digo? Yo comparo muchas veces a gente que conozco, por ejemplo, la hermanita de Haiti, la hermanita Miss Lynn. Esa mujer es una mujer de fe. Es tanto que cuando ella me deja mensajes y me dice lo que el Señor le ha revelado para mí, yo solamente lo creo porque ella me lo dice, no tanto porque Dios me lo ha dicho. Yo me acuerdo hace unos meses atrás, ella me dejó un mensaje y me dijo, pastor, he recibido de Dios, Y yo digo, wow, Señor, ¿será esto verdad? Y entonces regreso a las profecías que el Señor me ha hablado durante mis años y son la misma cosa. Pero ahora esta vez lo creí porque ella me lo dijo. Increíble, ¿no? Es como cuando Dios nos habla a través de la palabra y nos dice cosas como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando miramos el obstáculo decimos, ay Señor, de esta no puedo salir. Pero llega un momento que impone la mano el profeta, cualquier profeta, y nos dice, aquí el Señor te dice que vas a hacer esto, esto y esto. Y decimos, gracias Señor, ahora sí lo recibo. Este libro es la verdad. Ni yo, ni ningún hombre, ni ninguna mujer son la verdad. Este libro es la verdad. Lo que está escrito aquí es la verdad. Esto es lo que tenemos que concentrarnos en eso es lo que tenemos que enfocarnos. Y sé que es duro porque son letras en un papel escritas por hombre. Pero lo que nos olvidamos es que esas letras escritas en papel fueron inspiradas por Dios. Y la inspiración de Dios, para que entendamos la grandeza de la inspiración de Dios, si pensamos un momento y volvemos a Génesis capítulo 1 por un momento, entendemos que la palabra nos dice que Dios dijo y fue. O sea, Él inspirado en amor dijo, hágase cielo y se crearon. Hágase tierra y se crearon. La inspiración de Dios puede crear cosas que no están. Y paro un poquito porque necesito hacer un alto para que entendamos que la inspiración, el soplo de Dios, es lo que hizo que un valle lleno de lo que era antes huesos secos se formaran en una fuerza armada creada por Dios por solamente palabra hablada y Numa, aire de Dios, fuerza de Dios. Dios solamente necesita inspirar para hacer. Solamente hablar. Él solamente lanza una palabra. Y mira, hermanos, tenemos esta herramienta acá y para muchos de nosotros literalmente está cerrada así y la guardamos y caminamos con ella y el enemigo nos pega puño, nos pega patada y nosotros cayendo con la herramienta en la mano y Dios nos está diciendo hoy, mira, abre el libro y permite que mi inspiración caiga sobre tu vida, caiga sobre tu salud, caiga sobre tu familia, caiga sobre tu matrimonio, caiga sobre tus finanzas, caiga sobre tus hijos, permite que caiga sobre tu iglesia, que caiga sobre tu mente, que caiga sobre tu espíritu. Él solamente respira y hace. Y yo quiero por un momento que pensemos en el problema más grande que tenemos ahorita. El más grande. Quizás para alguien diga, oye, pero pastor, es que no tengo para la renta este mes. Ok. Pastor, que me dijeron que tengo cáncer. O que pastor, que mi esposa me puso los cachos. O que pastor, que mi hijo está en drogas. El problema más grande que tú puedas tener, lo único que necesitas para resolverlo es el de Dios. No es con tus fuerzas, no es con mis fuerzas. No es con nuestras armas, no es con nuestro ego, no es con nuestro orgullo, no es con nuestra savia. Tú sabes que muchas veces pensamos, uy, es que yo sí soy sabio, yo me la sé. Y yo le digo, yo anoche en mi cama, me levanté como 4 veces y en una de las ocasiones, para que sepan lo íntrico que soy yo veía esta división pasando y yo decía, Señor, yo sé lo que voy a hacer. Voy a hacer ta. Y tenía a Alexa a mi lado y le iba a decir, Alexa, recuérdame en la mañana que voy a hacer esto, esto y esto y esto. ¿Sabes quién es Alexa? Ok, ella es tremenda. Ella trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Es una maquinita que dice, sí, Joel, ¿cómo te puedo ayudar?
Yo le digo, Señor, inspira a mi esposa. Y yo en el sueño me levantaba y decía, voy a decir a Alexa, pero decía, no quiero levantar a mi esposa porque literalmente tenía tantas cosas que yo estaba revisando en mi cerebro diciendo, ¿cómo puedo evitar una división? ¿Cómo puedo hacer para que esto no se dé? Y decía, ok, porque ese soy yo, es para que entren en este cerebro un instante. Yo decía, ok, Señor, ¿qué es lo que pasa en una división? Y empecé a ver las características de la gente que causan la división, por qué lo hacen, cuáles son las cosas que uno ni ve que causan la división, y empecé a ver y qué pasa, porque uno de los problemas más grandes de la división es que cuando hay división en iglesia, todo el mundo quiere plata. O esto nunca lo han escuchado en un púlpito, pero a mí me encanta hablar lo que nadie habla de un púlpito. Porque ahora todo el mundo quiere estar en la junta directiva y todo el mundo quiere estar esto, y todos se reúnen y empiezan a ser bien amigo con los de la junta directiva, y no, pero no viste lo que hizo el pastor, pero es que tú no viste que la pastora hoy cantó con blue jeans puesto, es que qué atrevida, esto no es de Dios, es un anatema. Entonces yo empecé a decir, ok, Señor, voy a hacer esto. Y Señor, saco la Constitución. Y me acuerdo este párrafo que pusimos en la Constitución. Y entonces como que algo me absorbía. ¿Ustedes se han levantado un sueño y algo los absorbe en el sueño de nuevo? Antes de que yo pudiera clasificar mis armas, el Señor me decía, vente para atrás. Y me dormía de nuevo. Y en el sueño recalcaba lo mismo. Y no hay nada más perezoso que repetir un sueño. Y yo estaba en el sueño y veía más. Y decía, Señor, ¿pero qué pasa? Y me levantaba de nuevo como que casi borracho durmiendo. Oh, Señor, Alexa, ayúdame, Alexa, mira, acuérdate. Y me absorbía de nuevo. Y cuando finalmente me levanté, dije, Señor, voy a orar. Estoy pensando demasiado. Dije, Señor, esta es mi subconsciencia. Olvídate, yo justifico todo. Y yo decía, Señor, no, voy a orar. Y entonces simplemente me puse a orar y decir, Señor, esto es tuyo. No es mío. Todo es tuyo. Todo es tuyo, tú harás. Tú vas a hacer. Y empecé a orar y empecé a orar y empecé a orar. Y de nuevo me dormí y ya pude descansar un poquito y me levanté. Y entonces dije, Señor, pero ¿por qué se dará esto? Y entonces me acuerdo cuando estudié la palabra, porque yo preparo la predicación un día, estudio la predicación otro día, después el día antes la estudio de nuevo, y ayer estudié esta palabra. Y dije, Señor, había una promesa que yo le hice a Dios cuando empecé en lo que es el ministerio de la predicación. Y me acuerdo siempre le decía, Señor, no quiero predicar sobre una palabra que yo no he vivido. Porque estoy cansado de ver predicadores que hablan de no robar y roban. O que no forniquen y fornican. O que no haga esto y lo hacen. Yo decía, yo no quiero ser esa persona que dice, haga lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Y entonces el Señor me lleva de regreso al parar el censo. Me regresa a ese momento y me dice, Joel, lo que yo quiero es que tú entiendas que no es con tus fuerzas. Yo voy a descubrir el enemigo. Yo voy a descubrir ese espíritu de Absalón y Jezabel. Yo voy a descubrir ese espíritu de Judas. Yo voy a descubrirlo y lo voy a poner en una plataforma abierta para que la vergüenza traiga convicción. Porque lo que el enemigo ha intentado para mal, Dios le va a hacer un enrede. ¿Sabes lo que es un enrede? Cuando Dios empieza a mover la mano y empieza a ungir y bendecir uno que antes no estaba supuesto a ser bendecido, como un Jacob y Esaú, cuando hay un enrede de manos, inmediatamente Dios dice, no, tú intentaste, pero voy a bendecir al otro. Pero me dice, para el censo. Y mira lo que vamos a examinar. Primeramente, ¿qué es un censo? Y vamos a ver una historia muy linda sobre un censo que está en la palabra. Un censo, para los que no saben, es una lista oficial de los habitantes de una población con indicación de sus condiciones sociales, económicas, fuerzas, salud, etcétera, etcétera. Si son negros, si son blancos, si son hispanos, dónde viven, cómo viven, si tienen un carro, 2 carros, 3 carros, cuánto ganan, etcétera, etcétera. Así el pueblo, los gerentes del pueblo, los reyes, los presidentes pueden determinar cuántos recursos naturales tienen y con qué pueden contar y con qué no pueden contar.
So, el censo es una evaluación propia. Es casi como cuando uno se sienta y mira un obstáculo, digamos, caminar por una montaña, o los que han ido a Chichén Itzá y decir, ok, voy a subir por Chichén Itzá, pero uno tiene que mirar todas las escaleras que hay en Chichén Itzá. ¿Saben lo que es Chichén Itzá? Chichén Itzá no es en México, es un pirámide de los mayas que tiene como, Dios mío, yo no sé cuántos pasos que uno puede subir. Y yo me acuerdo cuando fui con mis niños y mi esposa hace años atrás, quedamos ahí al frente, yo miraba a mi hija que era bien pequeñita, miraba a mis dos hijos y decía, estos pelados no van a poder subir hasta arriba. Entonces nos ideamos la forma de que uno cargaba a uno, otro cargaba a otro para medio llegar a donde uno podía llegar. Pero yo tuve que hacer una evaluación propia. Primeramente, ¿podré yo llegar hasta esa cima? Porque si yo no puedo, menos van a poder mis hijos. ¿Tendré yo las fuerzas? ¿Tomé suficiente agua para que no me dé un calambre? O sea, uno tiene que identificar toda su habilidad, y eso es lo que es un censo. Mirar un obstáculo y poder determinar si uno tiene las fuerzas y el respaldo de poder hacer lo que uno puede hacer. Porque si no, después lo que uno hace es que uno entra en hacer asociaciones fuera de uno mismo para encontrar el respaldo que uno necesita para poder vencer. Eso es, si la persona tiene la sabiduría y la inteligencia de decir, yo quiero vencer esto y lo voy a vencer como sea. Hay una gente, hermano, que tira la toalla por nada, ¿cierto? Y hay unos de nosotros que somos más tercos que una mula. We're right here. Que nada nos vence, que nada nos para. Mira, yo con mi esposa, ella me dice siempre, dice, cuando tú quieres algo, tú siempre lo haces. Y es cierto. Yo me empiezo a sentar y empiezo a decir, ok, si quiero comprar algo y quizás no tengo el dinero en mano, empiezo la justificación. Digo, ok, lo único que tengo que hacer es paro esto, invierto esto acá, hago esto acá. Entonces miro y digo, chévere, lo podemos hacer. Porque pienso, no es que eso me va a vencer. Si yo lo quiero, yo lo voy a adquirir. Lo voy a adquirir. Es como lo adquiero. Muchas veces en la vida uno no lo puede hacer solo. Tranquilo, busque ayuda de otro. Y eso es lo que crea el censo, la habilidad de decir, esta es mi meta, esto es lo que tengo, esto es lo que necesito, y así es que voy a vencer. ¿Están conmigo? Pero la palabra de Dios es muy controversial, al revés, a la humanidad. Porque si volvemos atrás a los días de los jueces y vemos la historia de un Gedeón, entendemos que Gedeón empezó con una fuerza muy grande, más grande que el enemigo de él. Pero el Señor le dijo, Gedeón, tienes muchos. Y me imagino que Gedeón diría, pero ok, voy a deshacerme de uno. Dijo, dígale a todos los que tienen esto que se vayan para casa. Y era una tras otra vez, hasta que el hombre se quedó con 300 hombres. That's it. Contra una fuerza de miles y miles de personas. El Señor le dijo, no me interesa tu censo, Gedeón. No me interesa que tú tienes 10,000 personas. Yo te voy a llevar al nivel que tú tienes que estar para que tú entiendas que la gloria es mía y no tuya, dice el Señor. Y muchas veces el enemigo nos roba a nosotros cosas y pensamos que nos está haciendo mal. Pero escuchan esto bien. Él nos está posicionando en el lugar donde tenemos que estar para entender que la gloria no es nuestra, sino la de Dios. Quizás tú te encuentras hoy con una enfermedad fatal en tu cuerpo. Y Dios te está diciendo, el enemigo viene a matar, hurtar y destruir, mas yo vengo para darte vida y vida en abundancia. El enemigo te ha dado ese cáncer, el enemigo te dio esa sida, pero yo te voy a mostrar a ti como yo me voy a manifestar en tu vida, voy a respirar, inspirar tu vida para que tú veas una manifestación de mi poder en ti y que me puedas dar la gloria, porque ni el doctor te puede sanar, ni la medicina te puede sanar, pero el Espíritu Santo, Consolador de Dios, Él puede sanarlo todo, hacerlo todo, y mira lo mejor, Él quiere hacerlo, porque la palabra dice que sus deseos para nosotros son de bendecirnos y no maldecirnos. Come on. Él es awesome.
tremendo, fenomenal. Pero Él no puede trabajar con nuestras fuerzas. Él no lo puede hacer en nuestra vía, porque nuestra vía es limitada. Y ves, nosotros vemos un paso como el lugar donde tenemos que ir, pero Dios ya nos ve allá al final. Y Él dice, no, Joel, es que tú no entiendes. Si yo te doy ese lugar ahí para la iglesia y te mando 10,000 personas, lo que sucede es que tú no estás listo, tus líderes no están listos todavía para esas ovejas. Permítame mantenerte aquí, prepararte aquí y preparar los que tienen que estar para después hacerlo correctamente. Yo lo he visto. Con nuestros ojos, mi esposa y yo lo vimos. Cuando nosotros empezamos el ministerio hace más de 10 años atrás, vimos una explosión de atendencia, hermanos, que yo a veces llegaba a la iglesia y los asientos, teníamos 7,000 pies cuadrados en Nueva York y los asientos estaban llenos hasta atrás. Y yo entraba y decía, wow, Señor, tremendo. Pero una cosa tras otra cosa y nosotros hacíamos así, y decía, Señor, ¿pero qué pasa? No están listos todavía. Y yo puedo estar listo, ella puede estar listo, pero si el grupo de líderes de nosotros no están listos, de nada sirve. Y el grupo de líderes de nosotros puede estar listo, y si nosotros no estamos listos, de nada sirve. Pero Dios trabaja calculadamente. Nosotros vemos números, decimos, producción. Él dice, calidad es lo que me interesa a mí. Calidad de vida, testimonio, importancia. Mira, yo me acuerdo cuando empezamos, nosotros regalábamos comida caliente, un plato de comida caliente y 2 o 3 bolsas de comida para llevar a casa, ¿se acuerdan? Esa iglesia se llenaba. Mira, es que lo hacemos aquí, esta iglesia se llena. Pero cuando paramos de hacerlo, no había nadie. O sea, quedaban unos, pero muy poquitos. El censo lo ejecutan líderes para establecer sus posibilidades de victoria en batalla, provisión para el futuro, crecimiento de la población y generaciones venideras. Establece su medida de fuerza propia, como ya vimos. Ahora veamos la historia de David y el censo. Abramos la escritura en 2 de Samuel, capítulo 24. 2 de Samuel, capítulo 24. Vamos a ver versos 2 al 4. Me avisan con un amén cuando lo tienen. Voy a estar leyendo de la Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová, tu Dios, al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi rey el Señor. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Quiero hacer un alto ahí. Entonces, el líder de su ejército le decía al rey: rey, podemos tener 100 veces más de lo que tenemos, pero ¿qué importa eso? Porque las experiencias de Joab hasta ese momento eran experiencias de victoria. Sabemos que David era un hombre que muy pocas veces estaba derrotado, y cuando fue derrotado fue por un hijo de él. Entonces entendemos que Joab tenía una perspectiva distinta, como le decía ahorita. Ustedes en el liderazgo pueden estar bien, nosotros podemos estar mal, como lo vemos aquí. David estaba mal. Pero para los que no se meten bastante en la palabra, para los que no se han enjuagado la palabra, quiero que entiendan dónde estaba David en este asunto. David ya era un hombre de edad. David era un hombre que se había separado de la batalla. Entendemos bien que una de las caídas más grandes de la vida de David se dio en un momento en el cual la palabra dice y la historia dice que era un tiempo en el cual los reyes salían a las peleas, a las guerras. En ese entonces él no estaba en la guerra donde debía estar,
se quedó en casa, dice que era al mediodía y él estaba en cama, que es una señal de depresión 100% para los que no saben. So, si te encanta dormir o te ves metiéndote en la cama a dormir en la tarde cuando llegas del trabajo y duermes de noche y duermes en el día y te duermes en la mesa, hermano, hermana, esté aquí septiembre 22 porque eres deprimido. Si tienes más sueño que hambre, venga el 22. Este hombre estaba en cama, era mediodía, de repente se levantó y se empieza a estirar y sale a su terraza. Me imagino qué patio de terraza tenía ese hombre, y empieza a mirar y ve una mujer que me imagino que ella había trabajado toda una mañana porque su esposo estaba peleando para el perezoso que estaba durmiendo cuando debiera de haber estado en la guerra, y me imagino que ella trabajaba toda la mañana, llegaba a casa, se echó un baño, y el hombre muy morboso que fue, se quedó mirándola desde la terraza cuando ella se estaba bañando. Uy, papá, ¿será ella paisa? Y él estaba fuera del lugar donde debía de haber estado él, por tanto se expuso a una tentación. Es increíble cómo nosotros nos exponemos a tentación cuando no estamos ubicados donde debemos de estar. Cuando nuestros ojos se van de viaje. Cuando nuestros oídos se prestan a la boca de bocas que no son de Dios. Uy, pero es verdad. Tú debes hacer, tú debes ser. Él no te debe tratar así. No, hermano, no coja consejo de alguien. Si tú estás en un mal matrimonio, que has sido divorciado o es soltero, porque no sabe ni pique del matrimonio. O los que somos gorditos y decimos, uy, ¿tú quieres saber cómo perder peso? No le ponga atención porque la reflexión de su experiencia está acá en la barriga. Testimonio es la clave. Si hay alguien que está venciendo en lo que tú quieres vencer, aplícate a escuchar y aprender. Pero si ellos también están perdiendo, corra rápido. Este hombre, David, en este momento estaba completamente desconectado de lo que eran las fuerzas, las peleas, las guerras. Él ya no estaba yendo a las guerras. Sin embargo, Joab sí. Joab veía las grandezas. Joab estaba en medio del sudor y la sangre y los huesos rotos y las peleas, mano a mano, espada a espada, todo tipo de cosas contra todo tipo de cosas. Pero ya David solamente escuchaba, David, ganamos. Chévere. Ya estaba acostumbrado. Es como cuando nosotros nos levantamos todos los días y decimos, me levanté. Ni un gracias a Dios porque me levanté. Estamos acostumbrados. Hermano, ¿cuántas personas no murieron anoche? Gracias, Señor, porque puedo respirar. Gracias, Señor, porque tengo patas que me sirven. Gracias porque tengo brazos que me sirven. Gracias porque aunque sea un poquito feíto, tengo una esposa que me tolera. No estoy hablando de mi persona. David se había puesto frío a lo que eran las victorias. Por tanto, llegó al momento que estaba aburrido y dijo, déjame ver qué tengo yo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué hay acá? Joab decía, no, rey, entiéndame, yo he visto milagros de parte de Dios. Yo he visto cosas que el Señor está haciendo y mira cómo te voy a conectar a algo muy interesante acá, el que está viéndonos a través de internet y todos ustedes. Mira cómo cuando nos separamos de la guerra, o sea, estar en la iglesia, nos ponemos tan fríos que ya no creemos, que ya nos distanciamos tanto de Dios, que pensamos que lo estamos haciendo en nuestra vía, pero nuestra vía es una vía de perdición. Y los que están en la iglesia, por más sucios que son, por más hipócritas que son, por más rateros que son, ellos son los que están viendo oportunidades y testimonio y victoria y testimonio y victoria. Y por eso es que cuando te dicen, pero tú ¿por qué vas a la iglesia? Porque yo estoy sudando y sangrando y estoy viendo que Dios está transformando y tengo una esperanza de que si Él puede transformar a mi hermano o a mi hermana, Él me puede transformar a mí. Y nadie que no está en medio
medio de la fuerza, en medio de la pelea contigo, debe juzgarte a ti lo suficiente para que tú corras de la pelea donde Dios te ha puesto. Dios te puso aquí para que remangues tu manga y digas, no, yo voy a pelear, yo voy a hacer. Y cuando los de afuera te dicen, pero tú eres un hipócrita, ¿tú por qué le das dinero a la iglesia? No, hermana, tú no entiendes las victorias y las ganancias que yo he visto en ir a la iglesia. Pero tú eres el mismo, yo no soy el mismo. Cuando tú mismo te miras en el espejo y dices, tú no has cambiado, Joel, mentira del diablo. Yo no soy el mismo que fui ayer. Yo no soy el mismo que fui hace 10 años. Mira, siendo transparente con ustedes, una de las cosas en mi hermosa vida de matrimonio con mi esposa, que ha sido nuestra batalla más grande, es que cuando volvemos ¿te acuerdas? O tú siempre eres el mismo, o tú siempre eres la misma. Y nos olvidamos todo el trayecto que Dios ha hecho en nuestra vida. No, hermano, llegó un día, yo me acuerdo hace años atrás, yo estaba en medio, yo no sé qué barbaridad yo había hecho a mi esposa, y me acuerdo yo estaba en el baño y decía, Señor, otra vez, y no le digo la palabra que yo uso, pero termina en E, y Él me dice, tú no eres el mismo que fuiste, haces errores, pero no eres el mismo, no eres perfecto, pero no eres el mismo. Y la primera vez me acuerdo, dije, ok, quizás te creo. Y después lo hice de nuevo. Y dije, Señor, y Él me dice, tú no eres el mismo. Mira cómo te demoraste, pasaste 2 meses esta vez. No fue todos los días. Y la tercera vez, 6 meses después, lo hice. Y me dice, tú no eres el mismo. Ahora duraste 6 meses sin hacerlo. Y después fue 1 año. Y después fue 2 años. Y después fue 5 años. Y muchas veces hasta quizás lo haga hoy. Pero ahora yo puedo decir, mira hermosa, pero ha sido 10 años. Yo no soy el mismo que fui ayer. Y ni tú, ni yo, ni nadie me va a decir que yo soy el mismo. Porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Tenemos que volvernos propietarios de nuestras victorias. En mi victoria. Yo soy diferente. Yo no me voy a dejar volver un perdedor por alguien que no ha estado en mi carne, en mi piel. Yo no voy a permitir que nadie niegue lo que Dios ha hecho en mi vida, que no conoce mi levantar y mi dormir. Nadie me va a juzgar a mí. Yo soy quien soy, sí he hecho mal, sí continúo haciendo mal, pero más grande es Dios en mí que el que está en el mundo. ¿Cuánto decimos amén? Pero mira lo que dice. Joab le respondió al rey, añade Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. ¿Ves? No era solamente Joab. Los capitanes del ejército entendían lo mismo. Por eso es que no nos podemos desconectar, porque cuando nos desconectamos llegamos a la iglesia y decimos, ay, pero ¿por qué el pastor hizo esto? Ay, pero ¿por qué no le ayudaste en vez de quejarte? Si son paisas, porque así hablan los paisas, Dios lo bendiga. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. So David no le prestó la atención a sus consejeros y en rebeldía se movió a hacer algo que Dios no le indicó que haga. Y mira lo interesante de la vida de David. Y voy a terminar con esto hoy porque nos estamos poniendo tarde. Pero mira lo interesante de la vida de David. Si recalcamos todas las victorias de David, recalcamos que yo diría la victoria más grande de David, muchos dirían Goliat, ¿cierto? Yo diría la victoria más grande de David fue el día que Dios lo escogió a él de en medio de ese aposento con esas ovejas, cuando el mismo padre de él lo deshonró, lo menospreció. Para mí, esa fue la victoria más grande de David. Ese día que David estaba ahí, tú te imaginas, David no era bobo. Él sabía que Samuel iba a venir. Todos los hermanos debieran de haber estado hablando. Uy, Samuel viene y uno de nosotros va a ser rey. Me imagino el grande dijo, soy yo porque soy el primogénito. Y no, el otro dice, no, soy yo porque soy más guapo. Y el que recogía más decía, soy yo porque soy más fuerte. Y David decía, eso nunca va a ser yo.
¿Te imaginas cuando todos se empiezan a vestir? Y me imagino que días antes empezaban a lavarlos, a ponerle aloe y toda mirra y toda cosa, porque mira, iban a estar en la presencia del profeta Samuel. Man, that's big time. Y entonces, me imagino que ellos arreglándose y David llegaba, papá, me arreglo. No, vete para allá, tranquilo. Y entonces David diría, quizás mi papá va a esperar hasta lo último, porque lo último siempre es lo mejor, ¿cierto? Y llegó el día antes y ya estos hombres ya se habían tratado ciertas vestiduras, se lo arreglaron a su tamaño, todos estaban listos, me imagino que se lo probaban para ver cómo se veía y David quizás llegó a Isaí y le decía, papá, mi vestido, tu vestido, vete allá con esas ovejas, hazme un favor, ayuda a tu hermano grande que le tocaba limpiar la loza, le tocaba sacar la basura, tocaba limpiar allá en el buey, haz esto, haz todo para tus hermanos. Encima de que David no estaba presente en la fiesta, tuvo que recoger los asuntos de sus hermanos. Como que otro puñazo en la cara, porque yo te digo una cosa, un padre despreciarte es más grande que cualquier desprecio de una persona. Llega Samuel a la casa. Ya David sabía, yo no estoy allá, me imagino que él pateaba piedras por ahí con sus ovejitas, decía, no, tranquilo, y me imagino que las ovejitas tenían voces, que esas ovejitas una hablaba y él se hacía, porque me imagino que él no tenía a nadie con quien hablar, él hablaba con sus ovejitas y las amaba y le sacaba sus pulguitas y su lice y todas esas cositas, le sacaba todas esas cosas de su cabello y le sacaba todo, y lo limpiaba y jugaba y le tiraba una piedra y quién sabe qué lo hacía pero él estaba ahí sucio, me imagino, ¿cierto? Porque acordémonos, él tuvo que hacer todo el trabajo de los hermanos, él estaba ahí en el asunto de sus hermanos, en el asunto de él, llegó el profeta Samuel, ni lo dejaron entrar en la casa porque apestaba, ni lo dejaron mirar a nada, la fiesta estaba en casa, me imagino que antes que Samuel llegaba, eso había comida por todo lado, había gente preparando, gente bailando, gente haciendo de todo, y David allá lejos, con un poco de animales. Pero te imaginas cuando David ya empieza que hacen el pum, 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 y llega Samuel y dice, wow, cuántos me gustaría estar ahí. Y empieza, antes de cada hermano, me imagino que dirían, pum, 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 y llegaba el primero y decía, no, ese no es, y pum, 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 y llega el segundo y no era, y pum, 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 y llega el tercero y no era, y llegaba. Y entonces me imagino Samuel mirando a Isaí, diciéndole, Isaí, ¿qué pasó? ¿Habrá otro? Y dice, sí, hay otro. Pero me imagino que aún en ese momento Isaí dijo, yo sé que ese no es. Yo hice censo. Estos son mis hijos. Ese es un pelado. Yo ni sé si era de mi mujer. Yo no sé si es mío. Tiene ojos rubios. Es muy lindo. Quizás salió del hombre del correo. Yo no sé. Yo me le estoy tirando cosas ahí para que me entiendan, ¿cierto? Entonces me imagino ya cuando Samuel le dice, tráigame ese pelado para acá. Y Isaí ahora dije, uy, ¿y ahora cómo va? Primeramente ese pelado llegue. No está vestido, no está preparado. Oh, man, ¿ahora qué? Entonces le dice a uno de los hombres, dice, mira, hazme un favor, vaya, consígame David allá atrás que está en el pasto con las ovejas y me imagino que corren donde David. Le dicen, David, venga, y él dice, ¿para dónde voy? No, que Samuel te quiere ver a ti. ¿Cómo que Samuel me quiere ver a mí? Oh, my God, ¿tú te imaginas la victoria tan grande? Eso solamente era victoria. Porque no lo habían invitado. No lo permitieron entrar. Eso solamente era victoria. Y él corrió adentro. No le importaba que el padre lo había despreciado. Él corrió adentro, entró a la casa y dijo, sí, me llamaron. Y Samuel le dice, venga acá. Y Dios le revela a Samuel, ese es el que yo he designado para ser rey. Eso es añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia fue la obediencia que hizo David. La añadidura fue que lo entraron al lugar precioso y lo ungieron como rey en ese momento. Eso es victoria. Él que tenía que hacer para poder llegar ahí, no podía hacer nada. No, él hubiera podido hacer todo censo, poder revisar todo lo que él tenía, mirar todas sus ovejas, mirar todas sus piedras, mirar todos sus vestidos, y nada de eso lo hubiera permitido entrar a ese lugar de santidad que Dios había predestinado para él llegar. El desprecio lo ayudó a entrar ahí. El rechazo lo ayudó a entrar ahí.
El rechazo, el desprecio, la enfermedad, todas estas cosas que nosotros visualizamos como algo malo, Dios nos está ayudando para podernos poner en el lugar preciso para ser ungidos por el profeta, para ser la persona predestinado por Dios que debemos de ser. El enemigo lo ha intentado para mal, pero Dios lo va a usar para bendición. ¿Cuánto decimos amén? Dios es grande. La victoria de él fue en ese momento la primer más grande. La segunda hablamos de un oso, de un león que él peleaba solito. Él no peleaba con fuerzas armadas, con espadas. Él peleaba con piedras, cosas fuera de lo normal. Cuando fue en contra de Goliat, el rey Saúl intentó ponerle todas estas cosas que dice la palabra que él ni pudo caminar. Él no estaba acostumbrado a eso. Decía esto, yo no puedo hacer nada, me parezco un robot. Entonces el Señor le indica, vaya, coja 5 piedras del lado del río, métalo en tu mochila. Y el pelado va allá, me imagino. Ahora, si pensamos un momento y volvemos a ese entonces, el rey Saúl estaba tan desesperado, porque entienda, lo que le propusieron al pueblo fue que si David ganaba, los filisteos eran siervos de él. Pero si Goliat ganaba, los israelitas iban a ser siervos de ellos. Nadie más quería pelear contra Goliat. Todos estos hombres guerreros no querían pelear contra Goliat. Ni el rey Saúl quería pelear contra Goliat. ¿Qué hizo? Voy a poner toda mi esperanza en ese pelado. Y te imaginas cuando él sale con 5 piedras. Voy a poner toda mi esperanza en ese pelado con 5 piedras. Pero era tan desesperado el rey Saúl que no tenía otra opción. Y lo puso allá. Y la victoria fue de David. 5 piedras. Nada. ¿Qué censo? No fue con una espada nueva. No fue con una arma nueva. Fue con cosas que ya estaban en la naturaleza. Cosas que estaban ahí. Y fue con el de Dios. La inspiración de Dios. No fue el censo, no fue las fuerzas. Y aquí voy a terminar por hoy. Porque no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra inteligencia, no es por lo que nosotros pensamos que tenemos, sino es por el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que hizo y deshizo. Ese Espíritu Santo que crea, el Consolador, el que inspiró, el que nos inspira, el que nos llena, el que nos sana. No es por lo que yo puedo hacer. Y no es por lo que tú puedes hacer, no es cuánto dinero tenemos, no es cuánta experiencia tenemos, es cuánto del Espíritu Santo de Dios tenemos adentro de nosotros. Eso es lo que nos separa de cualquier otra persona, eso es lo que nos hace diferente. ¿Cuánto de Él tenemos en nosotros? Cerremos los ojos. Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día. Visite nuestra página de Facebook en facebook.com/NBMINY, nuestra página de YouTube en youtube.com/NBMICHURCH. También visita nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com y finalmente, por favor, visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es NBMICHURCH y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar. Dios lo bendiga.